¿Cuál es el primero del Antiguo Testamento? Ese es conocido, Génesis, que es un libro que comienza con una explosión de luz. Es un libro radiante, sus inicios del libro, sus inicios. Luego ya la cosa se empieza a malear. Pero sus inicios son radiantes porque es el momento de la creación y lo primero que Dios hace es crear la luz. Sin embargo, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías, que es un libro ya muy distinto a esa explosión primera que aparece en el Génesis. ¿Por qué? Porque Malaquías es un libro que se convierte en un libro muy dramático. Muy dramático. Resultaba que Israel, Judá, una vez que han regresado del cautiverio, han reconstruido el templo, han reanudado sus enseñanzas, la ley, han vuelto al ritual religioso de ellos, de la Torá, han reconstruido Jerusalén y pudiéramos decir que es un momento vibrante, lleno de gozo, de alegría y donde el pueblo de Israel esperaba un gran mover de parte del Señor. Lo había ocurrido con el regreso y ellos esperaban que eso tuviera una proyección más rápida en cuanto a la venida del Mesías, todo lo que significaba la restauración de lo que es el propósito de Dios para ellos, la venida del Mesías y el reino de ellos poderoso, con todo lo que implicaba ese Mesías. Sin embargo, las cosas no ocurrieron en esa forma y el tiempo iba pasando. ¿Y qué ocurrió con el pueblo? Pues que el pueblo se durmió, se frustró, empezaron a vivir una decepción, en un desencanto. Parecía que todo iba a ir muy bien, que habían regresado, se habían restablecido todo aquello perdido, pero ahora las cosas parece que no acaban de terminar y de cuajar. ¿Y qué pasa cuando un pueblo cae en depresión y en decepción? ¿Qué es lo que ocurre cuando un pueblo entra en ese estado de ánimo? Que empiezan a vivir conforme a su entendimiento. Y ellos empezaron a olvidarse de cumplir los principios del Señor en muchos aspectos. Y la palabra que el Señor trae a través del profeta es una palabra de exhortación y Dios va pasando por diferentes esferas, diferentes niveles dentro del pueblo, exhortándolos y diciéndole lo que se estaba haciendo mal, equivocadamente, sin entendimiento, sin sabiduría. Fijaros cómo es la cosa de grave, cómo estaba el asunto, que Dios trae esa palabra con la intención de que de momento iba a ser la última palabra que venía de su parte. Dios dice, hasta aquí, de momento, hasta aquí. Porque este pueblo, como muchas veces expresa la palabra del Señor en cuanto a Israel, duro de servir, rebelde, pues hasta aquí. Malaquías da la palabra y hasta aquí. Y vienen después redondeando 400 años de parte del Señor. No hubo palabra profética en Israel hasta que no pasaron 400 años. Donde, fijaros cómo era el asunto, que cuando Dios levanta a Juan el Bautista, que es el último profeta tipo Antiguo Testamento, levanta el Señor a Juan el Bautista para preparar los caminos de Jesús. Y Juan el Bautista, ¿cómo aparece diciendo? Él viene predicando el bautismo de arrepentimiento de la situación en la que Israel estaba viviendo.
¿Y qué expresión tiene Juan el Bautista con respecto a este pueblo? Generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Por qué venís a bautizaros? ¿Por qué venís arrepentidos? ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Fijaros cómo estaba el asunto. Sin embargo, Malaquías, en su capítulo 4, termina con una palabra de esperanza, porque el Señor es fiel y cumple sus propósitos. Y Dios tenía un propósito con Israel y Él lo iba a cumplir. ¿Y cómo termina este libro? Dice el capítulo 4, versículos 1 y 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Llegará el día del juicio, llegará el día, vamos mal, pues vendrá la recompensa apropiada. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, dice el Señor. El juicio vendrá, la disciplina vendrá, pero aquellos que me temen, aquellos que me buscan, a vosotros, los que teméis mi nombre, se cumplirá mi voluntad para vosotros, mi propósito. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis con gozo, con alegría, con júbilo, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, que el Señor va a guardar un silencio por 400 años, pero Él termina en esta profecía de Malaquías con una palabra donde se ve cómo Él, a pesar de la oscuridad del pueblo, del mal, Él es fiel y Él va a cumplir sus propósitos porque siempre hay un remanente, un pueblo que lo teme y lo busca. Y Él va a ser fiel al pacto con Abraham, etcétera, etcétera, y al cumplimiento del propósito con Israel. En Isaías 60 vemos cómo se habla también de cómo Dios va a cumplir su propósito con este pueblo. Y voy a leer el capítulo entero. Y le dice, levántate, es una palabra para Israel, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Le está hablando en una forma futura. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria.
¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes conjuntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, de renuevos de mi plantío, obras de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Fijaros, la situación de Israel, pero Dios hablando en una forma, manifestando el propósito, el fin que Él ha dado a Israel, en una forma gloriosa, centro de todo y centro de toda la riqueza a todos los niveles, espiritual, material, en todos los sentidos. El centro del mundo, Israel, porque ahí está focalizada la voluntad del Señor, en el pueblo que escogió y del que vendrá el Mesías, que traerá salvación y redención a todas las naciones. Y Dios, a pesar de un pueblo duro de servir y rebelde, Él tiene un plan, y ese plan que es glorioso para Israel, Él lo va a cumplir en Jesucristo. En Jesucristo. Nosotros ya hemos entrado en ese plan. Nosotros hemos sido injertados en el tronco de Abraham. Y cuando estaba yo leyendo esto, me venía de nuevo la imagen de Génesis. En Génesis, yo he dicho antes que lo primero que Dios hace es la luz. Pero dice que Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en medio sobre el caos y el abismo, en esas tinieblas, el Espíritu de Dios se movió. ¿Para qué? Para crear, para levantar una creación maravillosa, asombrosa, llena de alegría, de colores, de olores, algo perfecto, magnífico. Sobre esas tinieblas, el Espíritu de Dios se movía. Pues con Israel pasa igual. Sobre esas tinieblas, sobre esa oscuridad que encontramos leyendo a los profetas del Antiguo Testamento, sobre esa oscuridad se mueve el Espíritu de Dios para traer ¿qué? Para traer luz, entendimiento, revelación de su voluntad, de sus propósitos, de lo que Él quiere hacer. Con Israel lo va a hacer, pero nosotros también ahora hemos entrado ahí. También lo va a hacer con todos aquellos que nos hemos agarrado a Israel. En esa futura gloria que yo he leído de Sión está la iglesia metida. Y aunque es verdad que estamos en un mundo perdido, lleno de tinieblas y de oscuridad, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo. ¿Para qué? Para que su luz resplandezca y sea gigante en medio de tanta oscuridad, de tanta perdición y de tanta tiniebla. Es verdad que nosotros, como el salmista en el Salmo 13, podemos llegar a impacientarnos porque podemos perder esta visión de que Dios, aun en la oscuridad, su Espíritu se está moviendo para crear, para traer luz, para edificar, para restaurar, para traer salvación, sanidad. Y podemos expresarnos de esta forma, como el salmista en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces el salmista se presenta delante del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero ahora dice en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. En el tiempo donde la oscuridad es grande, la perdición y la maldad están a nuestro alrededor en una forma poderosa, y en ese tiempo en el que el Espíritu se mueve para restablecer todo, nosotros podemos llegar a un punto de desesperación. Pero está bien que le digamos al Señor ¿hasta cuándo? Pero también tenemos que decirle lo que luego el salmista sigue diciendo. Alumbra mis ojos, trae entendimiento a mi corazón, Señor, para que no duerma de muerte, para que yo no me deje, yo no sea llevado por todo esto, porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el que estás ahí moviéndote. Hazme entender, trae sabiduría a mi corazón para que yo pueda obrar conforme a ti, porque
tú estás obrando para arreglar las cosas. Hazme partícipe. Yo que te quiero, que te amo, hazme partícipe de ese arreglo que tú estás haciendo y trayendo, Señor, porque tu espíritu se mueve. Alumbra mis ojos y que no sea yo vencido y que mis enemigos se alegren por mi caída. Por tanto, es verdad que podemos sufrir de impaciencia, pero necesitamos sobre todo el entendimiento y para salir de esa situación. La oración de que el Señor alumbre nuestros ojos es fundamental, pues las dificultades pueden nublar nuestra visión. La oscuridad puede traer falta de visión y de entendimiento, porque la oscuridad es mucha, es grande, las tinieblas son grandes y poderosas y pueden cegarnos. Por tanto, es una oración fundamental en el tiempo actual que la Iglesia vive. Tenemos que decirle, Señor, alumbra mis ojos, alumbra mis ojos. Yo no tengo nada que ver, como yo les decía el otro día a los maestros en mi colegio, es que yo no soy de este mundo. Se quedaron así, pero yo se lo dije. Yo no sé de qué estábamos hablando, pero sí, porque no sé qué, no sé cuándo. Yo digo, claro, es que yo no soy de este mundo. A mí me gusta meter cositas así de vez en cuando que los deja así y para que piensen. Pues yo no soy de este mundo, Señor. No permitas que este mundo me atrape con su tiniebla y en su oscuridad. Yo soy de los tuyos, yo estoy contigo. Yo estoy queriéndome mover, entendiendo esa forma en la que el Espíritu está obrando, porque yo quiero colaborar contigo. Yo quiero ser un siervo de ese Espíritu que se está moviendo, un siervo tuyo. Y hay que reconocer que la lucha no es cualquier cosa, porque las tinieblas son obstinadas, son agotadoras porque son obstinadas, persisten y persisten y son esforzadas y organizadas. Trabajan sin descanso, se esfuerzan. Pero resulta que la Iglesia, en el poder del Señor, tendría que ser así, porque es la única forma. Pero a veces nosotros no somos ni obstinados ni esforzados, es verdad que somos débiles, pero dice que en mi debilidad se perfecciona el Señor y su poder. Pero nosotros nos detenemos en la debilidad muchas veces. Mira, es que compréndelo, es que yo necesito, este día es mío, es que yo también lo necesito. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿O qué necesito yo? ¿Yo qué necesito? Yo no necesito nada. Necesito estar sirviendo al Señor donde Él me diga día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Eso es lo que yo necesito. No te plantees tú tu vida. ¿Qué necesito? Tú necesitas nada. A ver, entendedme, ¿vale? Que me estáis entendiendo, que ustedes sois muy listos. Comprenderme. No necesitamos nada porque resulta una cosa, que cuando no necesitamos nada, lo tenemos todo. Pero cuando nos planificamos nosotros las cosas porque necesitamos muchas cosas, te quedas sin nada. Eso es así. Esa es la pura realidad en el Señor. Pero, como decía antes, las tinieblas son obstinadas, esforzadas, no se cansan, no se agotan, se renuevan, se maquillan, se arreglan, porque intentan seducirte de otra manera, blanquean aquello que es y aquello que es oscuro, te dicen que está clarísimo, que eso es reluciente y es oro puro, y es tiniebla más oscura, no la puede ver.
Pero ellos se maquillan, se presentan, las tinieblas se presentan como un ser de luz, como algo asombroso, se renuevan, se ponen al día, van a la moda, continuamente a la moda. ¿Y por qué lo hacen? Porque son muy listos, porque las tinieblas son muy listas. Saben que de esa forma seguramente alguno caerá en sus redes y en sus trampas. Algunos que están faltos de entendimiento. No, esto no es malo, mira, es que esto, si todo el mundo dice que está bien. No, eso también. Es que, mira, antes éramos un poquito, antes estábamos demasiado radicales. Pero eso no es malo, mira, todo el mundo, hasta mi padre y mi madre dice que está bien. Entonces, ¿por qué? O lo que sea, a los maestros dicen que eso está bien. Pero fijaros, dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cuando tú a lo mejor caes en su trampa, que sepas que te estás siendo seducido por la mentira. Porque la realidad es esta que expresa este salmo, el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan tonterías? Para ellos no son tonterías, son maquinaciones, es maldad, es control, es poder. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, que las tinieblas, todo lo que traen es vanidad, mentira, una seducción engañosa, cuyo destino es la perdición. Pero ahí están ahí y están moviéndose en muchas personas, pero también en los poderosos, que se van a unir, van a hacer alianzas. ¿Para qué? Para levantarse en contra de todo lo que tiene que ver con el Dios verdadero, contra el Señor y contra su ungido, el Jesús. Todo aquello que es del Señor, gente que es muy diversa, se van a unir con tal de aumentar sus fuerzas y romper ¿qué? Las ligaduras, porque para ellos el Señor no es una bendición, no es la salvación, no es el Redentor que viene a restaurar todas las cosas. No, para ellos el Señor no es eso. Para ellos el Señor es un amarre, una cadena. ¿Por qué? Es verdad que el Señor nos hace siervos suyos y esclavos suyos, pero nosotros que lo hemos entendido, sí, somos tus siervos porque tú eres un amo, un Dios para restauración y para bendición. Pero ellos piensan que no, que es una esclavitud dañina. ¿Por qué? Porque se empeñan ¿en qué? ¿En qué se empeñan ellos? ¿Por qué nosotros decimos que está bien el yugo y las cadenas del Señor? ¿Por qué lo decimos eso? Hoy hemos estado aquí tirados por los suelos. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos predispuesto nuestro corazón a someternos y a rendirnos ante el Señor, a reconocer su señorío y su majestad. Y decimos, es que es lo único que podemos hacer, es lo mejor que podemos hacer. Pero ellos no, ellos quieren seguir en sus 13. Ellos piensan que es mejor seguir en los pecados y en sus hábitos malos. Ellos tienen un tesoro en su corazón distinto al nuestro. Entonces, el señorío de Jesucristo no es para ellos una bendición, no es algo como una seguridad de eternidad, sino que es una ligadura que no pueden soportar. Echemos de nosotros sus cuerdas,
juntémonos, vayamos en contra de estos que se levantan, como decían en el Nuevo Testamento, que vienen y están como decía, como convulsionando el mundo, ¿no? Dicen otra palabra, trastornando el mundo, ¿no? Estos que trastornan el mundo, ¿a qué han llegado aquí? Claro, es que nosotros somos los trastornadores del mundo. ¿Tú lo sabías eso, Rosa? Tú eres una trastornadora. Si no lo somos, vamos por mal camino. Si donde tú vas no eres uno que trastorna aquello, no lo estamos haciendo bien. Voy a contar un poquito de mi testimonio, lo que me pasó a mí después del COVID. Ya lo sabéis mucho. Esto, bueno, no se puede contar. El Señor obró en los 2 meses de confinamiento de una manera en mí que yo ni me había dado cuenta realmente lo que había hecho en mí. De momento me quitó 15 kilos, que ya lo he vuelto a poner, pero bueno, me los quitó. Porque era parte todo del plan, de lo que tenía que, de lo que venía. Fue algo físico y fue algo espiritual. Cuando yo a mi familia, a los no creyentes, les había testificado muchas veces y eso. Cuando nos dieron permiso para juntarnos los grupos familiares así, que pusieron un número que se podían volver a juntar y tal y cual, pues nos juntamos en casa de una de mis hermanas, la que no es creyente, y nos juntamos unos cuantos, que sobrepasábamos el límite. La verdad que sobrepasábamos el límite, pero no mucho. Cuando llegué yo, claro, no nos habíamos visto en tanto tiempo, y llegué con 15 kilos menos, no tenía cara ni tenía nada, la barba me la dejé después. Y me dice María Luisa, que la conocéis, la mayoría, no se me olvidará lo que me dijo ella. Tito, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Tú quién eres? En el colegio luego no me conocían, los niños no me conocían, había cambiado radical mucho. Bueno, pues yo nada, yo había adelgazado, es lo que yo iba, la idea, no, mira, pues que he querido adelgazar, tal y cual, y tal y cual. Y empezamos allí, como siempre, una reunión familiar, con la comida y todo esto. Y empezamos a hablar del Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué? Empezamos a hablar del Señor y el Señor me dio un denuedo, algo que yo les había hablado multitud de veces, pero como resultado de cómo hablé aquella vez, nuestra familia incrédula ya no quieren reunirse con nosotros, con los creyentes. Ya no quieren. Fue algo que chocó tanto y tan claro, y yo estaba bien, yo se lo dije como normalmente, pero hubo mucho poder del Señor y creó en ellos una sensación diferente. Un choque que hasta entonces no se había producido, a pesar de que yo les había hablado, y María Luisa y Rigo, muchas veces. ¿Qué pasa? Que cuando la Iglesia nos damos cuenta, quizá, yo lo hice de una manera inconsciente, pero cuando está el Señor con nosotros, hay una unción, hay un poder, cuando la Iglesia se mueve en esa forma, las cosas empiezan a resultar diferentes. Por tanto, si tú no trastornas aquel lugar en el que tú estás, algo está pasando en tu vida. ¿Me entendéis? Yo creo que en aquella ocasión se trastornaron nuestras relaciones familiares y cambiaron radical. De verdad, en serio. Ya nunca más nos reunimos por Navidad, que lo hacíamos todos los años. Nunca nos reunimos para el cumpleaños no sé qué. Nunca. Nunca. Se acabó. Me dijo un sobrino, que yo era un talibán. Dice, Tito, eres un talibán. Digo, mira, pues me gusta que me lo diga, en el sentido como los talibanes, la palabra talibán significa estudiante dentro del Islam, y ellos son muy fanáticos, ¿no? En el sentido de que ellos imponen su doctrina islámica, pero de una forma violenta incluso. Yo le dije que me gustaba que me lo diga en el sentido de que yo era una persona que muy categórica en mis argumentos, ¿no? En ese aspecto. Muy bien, entonces, ¿a dónde iba? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes
consultarán unidos los poderosos, llevando a la sociedad, al mundo, a romper las ligaduras y las cuerdas. ¿Por qué? Porque ellos se empeñan en seguir en sus hábitos, en sus costumbres, y no quieren nada que rompa eso. Por eso, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4, vamos a leer este texto que es tan importante y que aquí tocamos tantas veces. Frente a la realidad de que ese mundo de tinieblas, ¿cómo se mueve ese mundo de las tinieblas? ¿Cómo se mueve? Dice que ¿quiénes son los que se juntan para ir en contra del Señor, de su ungido, de Dios y de su ungido? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que se levantan? Los reyes, los príncipes, es decir, personas. Las tinieblas se mueven, ¿cómo? A través de personas, unas más poderosas que otras, pero a través de personas que entran en esa oscuridad, las tinieblas se expanden. Por eso, esta carta en el capítulo 2, versículos 1 al 4, dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo, no es, bueno, si más o menos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Habla de una serie de situaciones de venir a la presencia del Señor por todos los hombres, porque los hombres están dentro, son los que están moviendo las tinieblas. El diablo está detrás, evidentemente, el señor de este siglo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora volveré aquí. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo nos dice esto? Porque así viviremos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque el mundo cambiará. El mundo cambiará cuando oremos y podremos vivir en una forma más segura donde el Evangelio prosperará mejor. Por eso sigue diciendo en el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan a la luz, que sean salvos y que vengan a la luz. Por eso, dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres, en general, y por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Quiénes son los eminentes? ¿Quiénes son los eminentes? La palabra eminente es el que está en lo alto, el que está elevado por encima de los demás. Ahora yo me pregunto, nosotros cuando oramos siguiendo esta exhortación del apóstol, vemos, el Señor nos trae a eminentes a nuestra oración. ¿Quiénes son los eminentes? Los reyes. Oramos por el rey de España, en este caso de los reyes, oramos también por el presidente de las naciones. ¿Quiénes son luego los eminentes? Eso los podemos conocer un poquito mejor, ¿vale? Y sí podemos orar de una forma personal. Yo muchas veces en los tiempos de oración oro por el rey, por ejemplo, ¿no? O por el presidente de España también oramos, por los presidentes de las autonomías. Pero, ¿y los eminentes? ¿Quiénes son los eminentes? Oramos la Iglesia muchas veces a nivel muy general. Y no conocemos a los eminentes. Ni conocemos
¿En qué tinieblas se están andando estos eminentes? Y sabéis una cosa, los eminentes, los que están en lo alto, los elevados, ellos, como están en esa posición, lo que hacen es como si soplaran tinieblas que va para todos los que están debajo, porque ellos tienen poder para hacerlo. Los eminentes, los que están en lo alto, soplan de sus tinieblas para cubrir con su oscuridad y con su pecado y con toda la maldad que llevan en su corazón, cubrir a las naciones enteras de esa misma oscuridad. Pero ¿quiénes son los eminentes? ¿Cómo voy a orar yo por un eminente que está soplando tiniebla o oscuridad si no sé quiénes son? Bueno, a lo mejor no los puedes conocer a todos, evidentemente, pero por lo menos algunos no. Vamos a buscar alguno importante que pudiera ser un eminente importante. Porque, oye, que dice que esas personas están influyendo para que vivamos totalmente diferente a los propósitos del Señor. Que son, los del Señor son que vivamos quieta y reposadamente, en piedad y honestidad. Ellos lo contrario. Y encima no van a favorecer la prosperidad del Evangelio de salvación. Porque ellos están haciendo con su soplo de oscuridad y de tinieblas que la venda que tienen las personas aumente, se endurezca. Ya no va a ser la venda una telita, que a lo mejor se puede vislumbrar algo a través de ella. En la medida que los eminentes soplan de su oscuridad, la venda se va convirtiendo en algo poderoso que impide que cualquier destellito de luz del Señor pueda traspasar a través de ella. Es una ceguera plena. Hay grados de ceguera en el mundo, en lo natural. Y hay algunos que son ciegos total, otros no. Pues los eminentes hacen, los eminentes malos, que soplan tinieblas sobre la gente, lo que hacen es que crean una dureza en la venda que cada vez pone a la gente más ciega. ¿Y ahora qué hace la iglesia? ¿Ahora qué hace? Ahora tiene que trabajar el doble. El Señor, el Espíritu, tiene que trabajar más. ¿Por qué? Porque no ha trabajado a lo mejor antes, ¿no? Porque no ha sido previsora, porque no ha estado en intercesión, en oración, porque no ha estado batallando. Hay una figura que es el profeta Ezequiel al que Dios llama el atalaya de Israel. El atalaya de Israel. Sabéis que en lo natural el atalaya era en la antigüedad personas que ocupaban una posición de una gran responsabilidad, porque se ponían en los lugares altos para divisar desde ese lugar posibles ataques del enemigo que pudieran venir contra las ciudades que eran fortificadas. Entonces los atalayas se ponían en lugares altos y avisaban del peligro, nada más que veían venir, veían una motita de polvo en el horizonte, ya pensaban que por allí venía el enemigo y se estaba levantando polvo, y corriendo daban la voz de alarma. Es lo natural, pero es que en lo espiritual Dios ha levantado atalayas. Al profeta Ezequiel se le llama el atalaya de Israel. Dice Ezequiel 3, versículos 16 al 21. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y luego lo mismo con el justo. Es decir, que el atalaya espiritual está puesto de parte de Dios para amonestar al impío y al justo. Si no lo hace, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Sobre el atalaya, porque no lo ha hecho. Si lo hace y le da la palabra de Dios al impío o al justo de corrección o de lo que sea, y el impío o el justo no obedecen a la palabra del Señor, el atalaya queda libre de esa responsabilidad. Él ha cumplido su parte. Si nosotros no conocemos los eminentes y las tinieblas que puedan estar esparciendo, podremos como iglesia ahora, que somos la atalaya del Nuevo Testamento, por eso somos sal y luz, ¿podremos dar el toque de aviso? ¿Cómo se da el toque de aviso? En intercesión, en oración, y si hay algún hermano levantado por el Señor para ir incluso ante la presencia de ciertas personas para llevarle el Evangelio, pues evidentemente así será. Como ocurre con muchos hermanos, ¿no? Que van a los reyes, van a los gobernantes, van ante el Papa. El Papa es un eminente bastante eminente, es su eminencia. Es verdad, me ha salido ahora, esto no lo tenía apuntado. El asunto es, si nosotros no conocemos, porque podemos no conocerlo por varios motivos, porque nuestro nivel de búsqueda de por ahí no nos interesa mucho, pensamos que yo que tengo que ver con eso. También puede ser por temor de la iglesia, que como que hay temas que no se pueden tocar en la iglesia, que ¿para qué? Bueno, oramos por los eminentes, pero que hay temas delicados. Bueno, temas delicados, a ver, todos los temas son delicados o no, depende de cómo se den, ¿no? Si se dan en el espíritu, pues dejan de ser delicados. Lo importante es que se den en el espíritu. Es verdad que podemos cometer errores porque todos podemos fallar. Pero ¿a dónde voy? ¿Por qué no los conocemos? Y si no los conocemos, nuestras oraciones seguramente son menos efectivas. Pues por esto, porque a veces hay desconocimiento, no se le da relevancia, pensamos que eso es para algunos hermanos. Bueno, es verdad que va a haber hermanos que van a entrar más directamente a ese nivel, como aquel que es pastor, pero todos también tenemos una labor pastoral, aquel que es profeta, pero todos hacemos funciones de profeta muchas veces, o evangelistas, etcétera. Distingamos las cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Decía antes que los reyes se unen para ir en contra del ungido del Señor, porque ellos quieren romper sus ligaduras. Os voy a hablar ahora vamos a entrar, para ir terminando ya, en una unión muy poderosa, unión de los últimos tiempos, que se mueve en este mundo para ir en contra del ungido del Señor. Y que yo considero que la Iglesia tiene que ser consciente de eso. Es la unión del progresismo, ahora os explico esto, del progresismo woke, donde entra el neocomunismo, con el islamismo. ¿Tiene algo que ver un islámico fanático del Corán con esas leyes tan restrictivas que tienen en todos los sentidos morales y demás, con un progre woke, que viene del inglés despertar, que es el movimiento que aglutina, pues, por ejemplo, que el aborto sea un derecho, que los matrimonios de homosexual y de lesbianas se puedan dar, que todo el mundo es bueno, que ese es el wokismo, ¿vale? Pues ese progresismo, por eso en España
los comunistas españoles, la gente y el socialismo español, por ejemplo, ellos están en esta línea woke y ellos son muy pro-islámicos. ¿O no lo veis en la televisión? ¿No veis como Irene Montero y todo esto se han manifestado absolutamente con el pañuelo palestino diciendo que Israel es genocida, etcétera, etcétera, en estos días? ¿No lo veis eso? ¿Por qué hace eso? Pero vamos a ver, si te juntas con todos los homosexuales del mundo y tus amigos son homosexuales y tú crees en la libertad en ese sentido y ahora te unes con el Islam donde un homosexual no puede poner pie allí porque lo cuelgan de una grúa. El país que primeramente mandó a un transexual al Festival de Eurovisión fue Israel, con Dana no sé qué, que era un hombre. En Israel no están con el Señor, están perdidos. Y en Israel viven el wokismo, en Israel viven el movimiento LGTBI y todo esto, pero a tutiplén. El orgullo, el Día del Orgullo Gay, donde más se celebra es en Israel, junto con España. Sin embargo, como Israel sigue sonando a chungo, porque entienden espiritualmente el propósito de Dios, lo entienden sin entenderlo, pero hay algo que no encaja con su espíritu. Claro, es que el propósito de Dios está con Israel, lo sostiene y lo mantiene en la dificultad. El espíritu se mueve aún en la dificultad, aún en todo eso, porque Dios los va a llevar a donde los va a llevar. Y todo eso ellos lo huelen, porque el diablo les hace olerlo. Lo huelen porque el diablo hace que lo huelan. Y están de los nervios. Y salían. ¿Sabéis una cosa? Hay ciudades en el mundo occidental con base cristiana que son ciudades de una envergadura grande, poderosa. Sus alcaldes son eminentes. Son personas muy poderosas. Por ejemplo, Madrid. El alcalde de Madrid no es un cualquiera, porque Madrid maneja mucho dinero. Roma, París, grandes ciudades del mundo occidental donde sus líderes naturales son poderosos, muy poderosos. Pues ¿sabéis una cosa? Las dos ciudades más grandes en el tema occidental, más poderosas, de más influencia, son Londres y Nueva York. ¿Y sabéis quiénes están de alcalde allí ahora? Islámicos. En Londres, Sadiq Khan. Y en Nueva York, Zoran Mandani. Islámicos en esas ciudades, con lo que eso implica. ¿Y quién los ha votado? Los islámicos que hay allí y los woke, los progres, los modernos. Que tienen que ver con el comunismo, porque el comunismo se alía, yo lo llamo el neocomunismo. Hay un libro que se llama, ya voy rápido, La Gran Sustitución. Hay un libro que dice que hay países enteros, ciudades, barrios, que se están cambiando por personas que han llegado allí, pero que no se quieren integrar, porque no es malo ir a los sitios, pero ellos quieren ir a los sitios y establecer allí las posturas y las culturas y los hábitos sociales de los países de donde ellos vienen. Por eso Zoran Mandani, que es jovencito, es un líder carismático de 34 años. Es una persona súper joven. Él es un socialista demócrata, como dice él. Él viene de Uganda, pero sus padres vienen de la India. O sea que sus raíces son indias, de la India, y nació en Uganda. Y ahora está en Estados Unidos. Pues él dice lo siguiente: el futuro está en nuestras manos, dice él. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo, mira. Dice, se lo digo, bueno, esto lo meto yo, a la abuela mexicana,
a los propietarios de bodegas yemeníes, a los taxistas senegaleses, a las enfermeras uzbecas y hasta las tías etíopes. Nueva York, sigue diciendo, esto es literal, seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche liderada por un inmigrante. ¿Qué está trayendo este hombre? Bueno, ahora vamos a ir a más, esto es para empezar. ¿Qué está trayendo? Está trayendo diciendo, mira, que sepáis que aquí hemos venido para quedarnos y para implantar nuestra postura en todos los sentidos. Entonces, los mexicanos, los yemeníes, los estos, no, cuando uno va a un país, cuando uno va a una casa, ¿qué hace? ¿Qué es lo honrado y lo educado y lo correcto? Se adapta a uno, ¿no? Pues no, pues no. Y lo expresan así. Y dice, María, atenta, que esto te interesa. Esta victoria es de ustedes, le dice, y la democracia también. Y en este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Él trae la luz. Él trae la luz. ¿Quién es el futuro? ¿A dónde va el futuro? ¿Qué es lo que está haciendo en medio de la oscuridad del espíritu? A llevar la luz a donde la tiene que llevar, ¿verdad? Pues no. Él es el que va a llevar la luz y Nueva York será la luz. Mandani, tengo aquí, está en diferentes cargos y demás, y él ha aprovechado eso para impulsar temas sobre las energías renovables, en fin, lo que es el wokismo. Los transportes públicos, que hay cosas que están bien, ¿no? Protección contra los desahucios abusivos, lo de que se queden con tu casa, vamos, protegerlo. El apoyo a los derechos de las personas LGTBI, etcétera, etcétera. Sostiene que hay demasiada dependencia de la policía y dice que la violencia es un invento artificial, es algo que las personas hemos creado, las sociedades, y que no es violento robar o invadir una propiedad. Publicó un tuit hace unos años en Twitter, en X ahora, donde ponía una imagen de Colón. Esta es otra cosa de los progres, de los modernos, del wokismo. Y ponía en la estatua, que era un homenaje a Colón en Estados Unidos, ponía tíralo abajo, porque eso también es lo que se lleva ahora. Ahora todo lo que fue el descubrimiento, todo eso, todo estuvo mal, todo eso hay que tirarlo. El mundo hay que hacerlo de una manera ahora ya todo nuevo, todo a su imagen y semejanza. Pero voy más. Sus padres, su madre es muy conocida, Mira Nair, es una directora de cine. Yo he visto películas de ella, Mississippi Masala. ¿Os suena Mississippi Masala de hace unos años? Una película más antigua. Ella es su madre, india. Y su padre es Mammo Mandani, que es un profesor de la Universidad de Columbia. Bien, ellos son exalumnos de Harvard. Harvard es la universidad, la institución educativa más antigua de Estados Unidos, 1636, y sin embargo se ha convertido en una de las cunas del movimiento woke americano. Harvard se ha pervertido absolutamente. Sus padres se educaron allí. Pero ahora intensifico algo acerca de este hombre. En el 2025, este año, hace nada, él se abstuvo, no quiso firmar la resolución anual que se hace en la Asamblea del Estado de Nueva York. Se hace una reunión y se firma un documento. Celebrando, esa reunión se hace con motivo de la celebración de la fundación de Israel. Se hace esa reunión anual con motivo para festejar la fundación de Israel en el año 1948. Pues él no quiso firmar este año ese documento. Se opuso porque ese documento afirma que Israel, y eso es literal, continúa buscando la paz con seguridad y dignidad para sí misma, sus vecinos
y en el mundo para cumplir la profecía de convertirse en luz para las naciones. Fijaros lo que dice ese documento, que Israel continúa buscando la paz con seguridad y dignidad para sí misma, sus vecinos y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque así se cumplirá la profecía de convertirse en luz para las naciones. Pero este hombre no ha querido firmar eso. La luz va a estar en Nueva York. Sin embargo, sí ha manifestado lo siguiente. Siempre, dice él, seré claro en mi lenguaje y me basaré en hechos. En hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que Israel está cometiendo un genocidio. Este es el lema, hermanos. El lema ahora mismo es este. Esta es la forma en la que ahora mismo el mundo está yendo en una forma manifiesta contra el Señor y su ungido. Israel está cometiendo genocidio en Palestina. Esa es la frase que ahora se impone para meterla en las conciencias de los jóvenes. En Sevilla ha habido varias manifestaciones, en las universidades, los universitarios, los estudiantes, etc. Esa es la frase: Israel genocida, Free Palestine, libertad para los palestinos y Israel genocida. Voy terminando. ¿Quién financia, entre otros, a este hombre? Porque otra cosa, los eminentes necesitan dinero. Todo lo que se mueve en este mundo necesita dinero. La iglesia necesita dinero. Todo necesita dinero. ¿Quién financia? Entre otros, Georgi Schwartz. ¿Quién es Georgi Schwartz? Un judío, que ya no se llama así. Ese era su nombre en húngaro, porque él es húngaro, de procedencia húngara, aunque ahora es norteamericano. Él ahora se llama George Soros. ¿Por qué? ¿Por qué se llama George Soros? De George en inglés. Y Soros, ¿sabéis por qué? Porque su padre, que era comunista, socialista comunista, su padre fue uno de los fundadores de un idioma que se llama Esperanto, que querían que fuera el idioma mundial de los proletarios, de la gente, de los trabajadores, que fuera como el latín, pero no el latín de los curas y de los estudiosos, sino el latín de los proletarios, el Esperanto. Y la palabra Soros en Esperanto significa se elevará, se pondrá en alto. ¿Para qué? Para esparcir de lo que tiene. Pues este George Soros tiene tanto poder financiero, y es muy mayor ya, y lleva funcionando muchos años, que en el 16 de septiembre de 1992 tumbó la libra esterlina. Esto fue un escándalo mundial a nivel financiero. Él hizo unos tejemanejes que tumbó la libra esterlina, que era una de las monedas más poderosas del mundo en aquel entonces. Y ganó con la operación $1.000 millones. En 2016, Soros fue denunciado por Israel de financiar el odio al Estado de Israel a través de sus diversas fundaciones. Y ese mismo año, un portal que se llama DC Leaks hacía público varios miles de documentos en los que figuraban donaciones millonarias a organizaciones anti-israelíes. Es decir, los poderosos, los eminentes, el mundo financiero malo, de maldad, se levanta y se une con otros eminentes que representan, que llegan a encarnar un sistema de ataque vigoroso y actual contra Jehová y su ungido, y entre todos están maquinando, creando estrategias y dirigiendo a las personas. Hermano, cuando vemos movimientos en la calle y manifestaciones, la mitad de los que hay ahí son personas infiltradas por todas estas fundaciones X,
etcétera, o por partidos políticos de corte izquierda, son infiltrados que son los que manejan. Y luego están los borregos, sobre todo los jóvenes, que son llevados en manada como si, porque como, fijaros, es que decía antes, se maquillan y presentan las cosas muy bonitas, muy perfectas. Oye, qué bueno los palestinos que sean libres, que tengan su país, ¿por qué no? Israel, qué malo. Ah, oye, pero vamos a ver cómo empezó el tema. Si mataste un montón de personas que estaban celebrando, que eran como vosotros, eran gente del mundo, la mayoría, como vosotros, mundanos, perdidos, peor que vosotros, peor que los palestinos. Porque los palestinos en el sentido islámico, que son más religiosos, era gente que es muy mundana, que estaba celebrando una fiesta allí al aire libre, en plan sexo, droga y rock and roll. Las violaron a las mujeres, las descoyuntaron, las mostraron en los vídeos por todo el mundo. Ahora Israel reacciona, ¿vale? Israel se cometerá errores, evidentemente, pero ahora son unos genocidas. Pero nunca hablas del otro. Y el Estado español va y pone hasta un barco para ayudar a los barcos esos que fueron para allá. Oye, ¿para eso hay dinero? ¿Para eso hay dinero? ¿Para que mandes un barco allí que al final fue un paripé que hizo? Para eso sí hay dinero, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros la Iglesia qué? ¿Que no nos vamos a enterar de estas cosas nunca? ¿No vamos a saber quién es ese Zoran Mandani y lo que puede hacer y lo que puede traer sobre la ciudad de Nueva York? La ciudad que fue atacada y cayeron las Torres Gemelas por el mundo islámico. No vamos a darnos cuenta, no vamos a poder orar por él personalmente, no vamos a poder orar por Soros, que es un financiero malo, que ya va a morir porque es muy mayor, pero su hijo hereda y es igual que él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No podemos? A ver, yo me pregunto, ¿no debemos de ocultar estas cosas o no descubrirlas o no investigar sobre ellas? ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Porque es delicado? ¿Porque es imprudente? Yo creo que diciendo las cosas en condiciones podemos orar con más efectividad en ciertos aspectos. Y el asunto es que además en esta persona se llega a encarnar bastante bien lo que es este movimiento que se viene dando ya desde años. El hecho de una realidad islámica unida a un mundo progresista woke, que ellos utilizan este término, que es falso también, porque es como de que te despiertes, que te espabiles, que tú no te puedes conformar. ¿Que te despiertes de qué? Pues si ustedes estáis más despiertos que la más, siempre, como dice la palabra, todo su pensamiento es hacer el mal, si ya estabais despiertos. Pues más despierto todavía. ¿Por qué? Porque las tinieblas se renuevan, se agigantan, intentan maquillarse, camuflarse y recrearse. Termino con un salmo. El Salmo 27, versículos 2 y 3. La postura de la Iglesia y la actitud de la Iglesia frente a esa oscuridad es la confianza de que el Señor está obrando. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, porque hermano, cuando dice la palabra que se levantan contra Jehová y contra su ungido, esas personas que se levantan, se están levantando contra ti. No se están levantando contra un ente abstracto. No, se están levantando contra cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios. Se están levantando contra todos los hijos de Dios, contra cada uno de nosotros se están levantando. Por eso el salmista dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, él lo dice en su caso en concreto, pero yo lo aplico, mis angustiadores y ellos nos crean angustias.
las tinieblas se levantan para traerte angustia y depresión. Mis enemigos, fijaros, ¿para qué se levantan? ¿Para qué se juntan? Para comer mis carnes. Pero cuando hicieron eso, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si la Iglesia nos ponemos en nuestro lugar, que espero que así es y que estamos creciendo en ello, podremos vivir con esta confianza, en esta tranquilidad, entendiendo, sabiendo, orando, luchando, intercediendo, no dormidos, despiertos. Los verdaderos woke, los verdaderos despiertos somos nosotros. Deberíamos de serlo. Porque el Señor no quiere una iglesia dormida. ¿Acaso el Señor quiere una iglesia dormida? ¿Él está durmiendo? ¿Él está dormido? ¿La iglesia puede dormirse? No. El Señor quiere una iglesia despierta, viva, en Él, por su Espíritu. Por tanto, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estaré en la lucha. Trabajaré codo a codo o hombro a hombro, como se diga, con el Señor. Pero estaré confiado porque yo no estoy con un cualquiera, yo no estoy con un palabrero, yo estoy con aquel que ha vencido al mundo. Yo sirvo al Dios vivo, yo sirvo al Dios todopoderoso. Yo no sirvo a otra cosa. Yo soy un hijo de Dios. Y Él es mi Padre, y Él me ama y me tiene como a la niña de sus ojos, y yo a Él es al que sirvo. Así que ánimo, hermanos, y que el Señor los bendiga. Os dejo con Daniel.